Jim, por invitarme a esta conferencia cada año. Es un gran momento para pasar unos días con usted en una compañía tan distinguida y hablar de cosas importantes y a veces también menos las cosas importantes a medida que avanza la noche. Las cosas menos importantes se vuelven dominantes, pero son parte de la convivencia, del orden agradable de los seres humanos, sobre el cual tendré algunas cosas que decir hoy. Bueno, nuestro distinguido invitado Hans ha cubierto mucho la democracia. Simon Harper, que se ha hecho famoso en nuestros días como crítico de la democracia, pero, por supuesto, como Hans no se cansó de señalarlo él mismo, la democracia nunca tuvo realmente buena prensa entre los pensadores políticos del pasado. La única razón por la que es algo diferente hoy en día, la razón por la que prácticamente no hay ningún profesor de filosofía política o de ciencias políticas que diga algo en contra de la democracia, es porque todos son pagados por el Estado y todos son pagados por la democracia. Estado demócrata, así que todas las personas que de alguna manera son inteligentes tienen algo decir en contra de la democracia y no pueden obligarse a hacer el sacrificio intelectual, al Dios de nuestro tiempo, la democracia correcta. Mientras que no tienen lugar en las universidades financiadas por el Estado, así que si miramos hacia el pasado ahora, esto es un poco de desorden aquí. Tengo aquí a varias personas, así que en el medio está Platón y Aristóteles. Ambos vivieron en la Atenas democrática y no eran fanáticos de la democracia, así que ciertamente no eran fanáticos de la democracia de su tiempo, así que esto era para ellos como regla del gobierno, de la mafia, y no estaban a favor de eso, ellos mismos. Se inspiraron en Platón, quien viene un poco más tarde para mí. El impulso inicial para elegir este tema fue que realmente no estoy trabajando mucho sobre la democracia. Soy un gran estudioso del tema, como usted, la mayoría de los que están en esta sala, vino de una cuenta con solo este caballero, era Austin Cauchin. Austin Cauchin era un filólogo e historiador filósofo francés que murió en joven a una edad temprana, la edad de 39 años en la Guerra Mundial, una de las batallas del Sol, así que este es el trabajando en los archivos, y Cauchin se había convertido en su día en un famoso crítico de la Revolución Francesa y el origen de la Revolución Francesa mediante estudios históricos. Realmente demostró que la Revolución Francesa fue todo menos un levantamiento democrático espontáneo, fue en gran medida el resultado y más o menos el resultado inevitable de varias décadas de preparación en lo que Cauchin llamó la sociedad. La P. Entonces yo diría que los clubes intelectuales se parecen mucho a nuestro club, pero estos clubes intelectuales que surgieron en Francia en el siglo XVIII se inspiraron en Rousseau y en la teoría del contrato social de Rousseau, por lo que el propósito de estas sociedades era formar la opinión pública. La voluntad del pueblo era un voluntario general, para que pudiera tener lugar un proceso político informado, de modo que el principio operativo de estos clubes intelectuales fuera que la gente se reuniera y discutiera sobre todas las cosas y se llamaran a sí mismos los filósofos correctos. ¿Qué eran? Todos los filósofos, en virtud de ser miembros del club, eran filósofos estatutarios y luego, al final de la reunión o de varias reuniones, tomaban una decisión colectiva sobre cuál era la opinión correcta o cuál era el valor correcto en cualquiera de ellos. Así que de esta manera prepararon tanto intelectualmente como especialmente en lo que respecta a la población organizacional el advenimiento de los días revolucionarios de 1789, y no fue un accidente que la revolución se convirtiera en una revolución democrática de esta época, modelo que ha estado preparado durante tanto tiempo. Y Cauchin, él enfatiza algún punto del que volveré a hablar en mi charla actual, luego, por supuesto, nuestro Ansman Harper, y había dos imágenes, una de las cuales es Sócrates. Está bien, Sócrates se metió en problemas con las autoridades atenienses de su época por dos cosas, correcto, por adorar a dioses extraños, y el dios extraño que Sócrates estaba adorando era el único Dios. Hay un
Solo Dios, cierto, no hay una multitud de dioses, solo hay un Dios. Y había llegado a la conclusión de que solo puede haber un Dios por un argumento filosófico puramente teórico, no por ningún sí teológico o revelación divina, etc., y eso es lo que lo hizo tan impopular en su época. Y el segundo fundamento, pero fue un derivado del primero, el segundo fundamento fue que estaba seduciendo y malcriando a la juventud, estaba enseñando cosas que no eran amables para ser rentables para la sociedad política de Atenas de su época. Mucho eso, y Hans se había vuelto políticamente desagradable al predicar. Bien que la democracia no es el Dios de nuestra época. Tiempo ahí mismo, sea lo que sea Dios. No es democracia, por lo que lo hizo muy desagradable en Las Vegas. Ese es un pequeño resumen que seguirá. Primero trataré de defender la democracia, la buena democracia, la democracia que es parte de una democracia libre. Sociedad, una sociedad que los libertarios podrían apreciar porque se basa en el respeto de los derechos de propiedad privada y, por lo tanto, surge como una disposición espontánea de personas dentro de un orden COMB. Ahora editorial término orden Kenbibiel es un préstamo de un filósofo que admiro en gran medida. Es decir, Frank Fandon, es profesor de Derecho en la Universidad de Gandhi, ahora es emérito, ha sido orador durante muchos años en esta conferencia y, Frank, en su trabajo, siempre había distinguido entre tres formas básicas de el conjunto social. Uno es el orden de convivencia, entonces esa es la sociedad libertaria que se basa en los derechos de propiedad privada, las personas se tratan entre sí como iguales y así sucesivamente. El segundo es la sociedad, entonces en la sociedad se introduce el elemento de representación como, por ejemplo, en una sociedad comercial, en una empresa y tienes algunas personas que son directores, etc. Entonces, tienes jerarquía, tienes subordinación y todas estas cosas. Y la tercera es el derecho de la comunidad, es decir, una comunidad basada en convicciones compartidas. Valores compartidos por supuesto, en el caso de una familia, pero también puede ser una comunidad religiosa, una comunidad estética, una comunidad filosófica o teológica, un orden mohuish, lo que sea, y por eso se basan en la autoridad. No tienes una organización. Pero hay una diferencia con una autoridad común como nosotros. Tengo una diferencia en la sociedad con nuestro buen amigo H. Harper, así que él es la autoridad dentro de nuestro pequeño club y, por lo tanto, se puede distinguir del orden Kenbibiel y la sociedad, así que desarrollaré la idea de democracia dentro de un orden libertario y luego distinguiré partir de la democracia de tipo coercitivo y luego desarrollar más cómo la introducción del Estado modifica incluso una democracia coercitiva. Y luego resaltar algunas de las consecuencias culturales y políticas que se derivan de ella antes de sacar algunas conclusiones prácticas. En la democracia dentro del conial, en orden, creo que podemos distinguir tres elementos que entran en juego, a saber, convenciones y contratos. Siempre tenemos alguna representación voluntaria, así que hay representación, pero es voluntaria y tenemos subordinación voluntaria. Y por supuesto, en una democracia coercitiva, todos los elementos se vuelven coercitivos. Y de ellos resulta una especie de democracia natural que encontramos muy raramente en la historia, pero al menos obtenemos algunas aproximaciones de manera tan fundamental, y este es un tema que Aung Kosan enfatiza mucho en su oposición a estos, su investigación crítica sobre estos temas que estaban orientados hacia la toma de decisiones colectivas. Bueno, señala que, en primer lugar, en una situación social normal, es muy raro que encontremos algún tipo de acuerdo. Los acuerdos son en gran medida la consecuencia espontánea de las sociales juntos, en lugar de algo que surge de la naturaleza de las cosas mismas. Ahora, como economista, permítanme expresar esto de manera un poco diferente. Como economistas conocemos gracias a, Platón, Aquino, Ricardo Mises y todos los economistas de hoy que nos explican los beneficios de la división del
Trabajo es beneficiosa para todas las personas involucradas por motivos materiales. Cada persona involucrada en una división del trabajo puede obtener más bienes materiales, espirituales, o de cualquier tipo de los que podría producir por su propio derecho. Y. La única clave para este pequeño milagro es que coopera con otras personas que son diferentes a él, por lo que los talentos deben ser diferentes, así que ese es el incentivo para cooperar con otras personas. Esto hace que Mises haya señalado que hace que las personas que son propensos a ser agresivos y desconfiados, etcétera, de otras personas, bueno, todavía se sienten atraídos hacia estos otros porque tienen un interés material en hacerlo bien, así que incluso si no nos agradan los demás, son socialistas sociales y teóricos o defensores del género, y así sucesivamente todavía cooperamos con ellos, les estamos vendiendo productos, los estamos contratando entre nuestro personal y así sucesivamente nosotros porque nos estamos beneficiando de su cooperación, así que eso es un pequeño milagro. La dificultad, por supuesto, es llegar a un acuerdo, así que yo tuve que encontrar un acuerdo y aquí Kozan enfatizó este punto. Creo que es un punto muy importante que el estado natural de las cosas es que no estamos de acuerdo en las cosas correctas, no estamos completamente de acuerdo en las cosas correctas, incluso si es puramente descriptivo. Deseo describir cómo se ve esta botella. Si les preguntara a cada uno de ustedes qué describe esta botella, supongo que de las 60 personas en esta sala, obtendríamos 59 descripciones diferentes de qué es esto y cómo se ve. Así que realmente no estamos de acuerdo en esto, y si realmente tienes una discusión con tu esposa o con tu esposo, verás que bueno, a veces piensas que es obvio cómo son las cosas, pero no están bien, aparentemente no, son maneras muy diferentes de ver el mundo y apreciar los diferentes elementos del mundo, así que es una suma de trabajo y un proceso difícil llegar a algún tipo de acuerdo y el acuerdo al que llegamos bien se logra a través de actos de habla, por supuesto, se logra a través de la argumentación, a través de amenazas. Entran en juego diferentes tipos de cosas, por lo que compartimos nuestra visión con estos otros, los grandes, para actuar correctamente y luego intercambiamos lo correcto y, a cambio, por supuesto, llegamos a un acuerdo parcial sobre lo que queremos. Para hacerlo bien, tenemos un acuerdo que no necesariamente cubre todo nuestro mundo, todas las cosas que de alguna manera son relevantes, sino un área específica muy estrecha en la que decimos: sí, aquí eres dueño de esto. Estoy de acuerdo en esto, eres el dueño de esto. Manzana, soy el dueño del par, estamos de acuerdo ambos, soy el dueño del par, tú eres el dueño de la Apple. Ahora intercambiemos, eso es realmente lo que está pasando, a cambio es un terreno común muy parcial que encontramos y ese es el, por cierto, la belleza de un intercambio porque muestra que en realidad no necesitamos estar de acuerdo en todo en el mundo, ¿cierto? Todavía podemos cooperar de forma parcial, ese es realmente el punto de partida de Ahmad Sibel Saschen. Ahora bien, como Anson Happer ha señalado en su trabajo, por supuesto, en cualquier intercambio de espada hay ciertos requisitos previos que, aunque no sean explícitos, invariablemente están involucrados en la práctica, por lo que siempre implica un reconocimiento del otro como algo, una persona diferente a nosotros, una persona, no solo un individuo o una cosa, un portador de derechos y obligaciones, de reclamos y obligaciones con quien podemos hacer un trato. Y así implícitamente hay también algún tipo de igualdad que envive el que reconocemos porque estamos intercambiando como es igual en pensamiento, en palabra y en derechos y obligaciones, y el resultado de esto, la consecuencia espontánea de esto es el orden que envive, es lo que surge cuando las personas son libres de operar entre sí sin que haya ningún impedimento institucional que lo impida. Les impide encontrar puntos en común en lo que respecta a compartir ideas y ser rechazados, incomprendidos, en desacuerdo, etc., pero también encuentran puntos en común para la cooperación, el intercambio, la actividad intelectual.
etc., varios pensadores han subrayado la productividad de los desacuerdos dentro de un orden agradable y muchos, especialmente teóricos demócratas, pero muchas personas hoy en día en las ciencias políticas, pero también en la economía y otras ciencias sociales, creo que caen presas del error de suponer que el acuerdo es este estado de cosas particularmente deseable. Es bueno que tengamos comunidad basada en un acuerdo comunitario total, etc. Mientras que Maísis y otros siempre han subrayado la productividad del desacuerdo y la exhibición básica aquí es siempre lo que sucede en un intercambio. Si cambio un par por una manzana, bueno, hay un desacuerdo sobre el relativo importancia de estos bienes para mí y para la otra persona. Simplemente acordamos que bueno, él es el dueño de esa cosa, yo soy el dueño de la otra cosa y queremos cambiar los derechos de propiedad, eso es lo único en lo que estamos de acuerdo, pero no en la importancia de estos bienes en el mundo. Así que el intercambio no se llevaría a cabo sin desacuerdos, pero, por supuesto, el desacuerdo también es fundamental para la competencia en el mercado. Producen agua embotellada, etc. y compiten entre sí, no quieren cooperar, ¿verdad? Quieren hacer lo suyo y este es realmente el manantial del progreso, el progreso intelectual, el conocimiento y, por supuesto, progreso material, como lo sabemos. Muy bien, avanzo muy rápidamente, así que el siguiente elemento que también podemos distinguir de forma puramente voluntaria, es decir, parte del orden convivial, es la representación voluntaria y, por supuesto, lo sabemos de las diversas formas de delegación voluntaria con la que estamos familiarizados. Tenemos salas para personas que no pueden cuidar de sí mismas, niños muy pequeños, personas muy mayores, personas discapacitadas y por eso necesitan a alguien que los cuide. Agentes comerciales para empresas, presidentes de clubes y varios otros, ahora en un entorno puramente voluntario. Permítanme resaltar que dicha representación se caracteriza por sus limitaciones, ¿cierto? Está limitada especialmente por dos elementos. Uno es el medio que puede ser utilizado por el representante, por lo que es una delimitación de lo que está en juego. ¿Qué cuánto de nuestro tiempo puede usar o puede representar y cuánto de nuestros bienes materiales puede usar? Y el otro es la finalidad, con qué propósito puede el representante comprometerse o actuar en mí nombre. De manera similar hay voluntariado, subordinación y, por supuesto, sabemos esto de la comunidad, que encontramos que los padres son autoridades naturales, los padres son autoridades naturales de los niños porque los niños, como saben muy bien por experiencia, no se pondrían bien junto con mamá y papá, no habría comidas. La mesa, no hay protección contra el tipo malvado, los chicos malvados que viven en la casa de al lado, etc. Y así sucesivamente. Hay una autoridad natural aquí en una familia, pero también en una comunidad más grande, la comunidad de la aldea, etc. Entonces tenemos una autoridad convencional y aquí volvemos a Frank Fandon distingue este elemento. Pensemos en una sociedad comercial, ¿cierto? Tenemos una empresa, tal vez una empresa corporativa, y entonces hay una junta y en la junta está el representante de la empresa, sus empleados subordinados ejecutan el voluntades de los directores, pero esto es convencional, es decir, la autoridad otorgada por contrato. Derecho al empleado, este es otro economista de nuestro tiempo, Pascal Salan, ha enfatizado mucho este punto. Cierto. Un contrato de un empleado no lo hace estrictamente hablando. Manifiesta una relación jerárquica en el sentido de que el empleado es el siervo del Señor, pero es jerárquica en el sentido de que el empleado consiente en ser dirigido por él director en un campo muy limitado justo en las 8 horas o periodo por día que consiente en alquilarlo al empleador.
Un sociólogo alemán, Robert Michels, a principios del siglo XX, había destruido las esperanzas igualitarias de la socialdemocracia alemana al señalar que hay una tendencia inherente en cualquier organización social, girar hacia la derecha oligárquica, por lo que los proletarios dentro del SPD, el social en ese momento, todavía era el Partido Socialista de Alemania, estaban desesperados porque los altos mandos estaban en fiestas con los capitalistas, etc. Se estaban comportando mucho como capitalistas y entonces dicen, bueno, esto es solo una oligarquía, no es la sociedad ideal que desearíamos. Y Robert Mitchell les dice, miren, quiero decir, esto no es nada antinatural ni sorprendente, es lo que se debe esperar de cualquier organización social. Porque en cualquier organización social siempre hay personas que están más interesadas en hacer ciertas cosas, así que inviertan más tiempo en esto y hay personas que son naturalmente mejores en jugar el juego que está en juego. Por ejemplo, dirigir un partido político. Entonces, estas personas naturalmente llegan a gobernar el partido y, por cierto, varios sociólogos señalaron lo mismo ya en el siglo XIX y Austin. Cosan también enfatiza este punto ahora. Lo que me gustaría señalar aquí sobre esto es probable que esta oligarquía, ser pequeño o incluso estar ausente en una subordinación puramente voluntaria y la razón clave es que, si tienes una orden puramente agradable, los costos de salida son bajos y siempre es posible salir bien, por lo que no hay ninguna obligación para nadie. Obligados a punta de pistola a permanecer dentro del partido o permanecer dentro de la organización. Puedes cambiar a otra cosa porque eso es, en principio, se admite la competencia y esa es una de las grandes diferencias en comparación con el sistema político actual, que es mucho más tan rígido y monolítico porque los costos de salida son cada vez más altos porque normalmente son ilegales y no se puede salir completamente de todo el sistema, por lo tanto, dentro del orden puramente convivial hay algo así como democracia natural. Ahora tenemos que prestar atención aquí, así que la palabra democracia tiene estos dos elementos, entonces hay un demos, entonces hay un pueblo y ellos gobiernan allí mismo, este Can ahora Ken, estrictamente hablando, es cebollino, en cierto modo, así que lo que estoy describiendo aquí es una construcción teórica de un teórico libertario, así que en la democracia voluntaria, por el nombre mismo democracia, siempre es coercitiva, pero aquí es la regla voluntaria del pueblo, teóricamente es concebible dentro de un orden teórico, convivencial y surge como un efecto espontáneo de la convivencia Mises y el economista estadounidense Amafete Frank Fete ha descrito que esta democracia resulta naturalmente de un orden de propiedad privada porque la propiedad privada es fundamental en una economía de mercado y el proceso de mercado en sí es un elemento de la democracia, por eso se llama esto democracia de mercado. Bien, cada dólar que se gasta es como un voto emitido a favor de este o aquel producto y Mar Rothbard ha propuesto una muy buena comparación entre la democracia de mercado en uno y la democracia política en su libro Power y Market. Esto en las primeras páginas de Poder y Mercado. Está bien, necesito darme prisa y lo haré. Así que en Servedemocracia tenemos tres elementos. Tenemos coerción y coerción que podemos definir junto con nuestros economistas libertarios como una violación de los derechos de propiedad privada, así que es una desviación de la adquisición de propiedad mediante la ocupación de viviendas y mediante contratos y mediante obsequios puros. Y lo que distingue a la democracia comercial es que las personas son obligadas a punta de pistola, si es necesario, a tomar decisiones colectivas. De modo que no pueden tomar ciertas decisiones sobre propios, necesitan hacerlos al unísono con otras personas,
por lo que esta es una forma teórica muy elemental de democracia, así que nos olvidamos del Estado, nos olvidamos de los partidos políticos por el momento, ¿cierto? Solo decimos, está bien, todos estamos de acuerdo como en asociación. Ponen el siglo XVIII en ciertas cosas solo procedemos al unísono solo no. Tomamos ninguna decisión ama en desviación de lo que piensan los demás o de lo que piensa la mayoría y ama y cualquier desviación será castigada así en ese momento bueno, el elemento de decisión se vuelve crucial y el acuerdo real sobre cualquier tema pasa a un segundo plano. No es necesario convencer a todos de la verdad o de su interés en un determinado acuerdo. Lo que es necesario es llevarlos a la conclusión. El punto es que deciden en esta dirección y no en otra, y esta decisión puede implicar que bueno, estoy eligiendo el mal menor. No estoy convencido de que ambas cosas estén mal o ambas cosas sean malas, sino porque estoy obligado a elegir. Bueno, tengo que elegir una cosa u otra y claramente esto cambia la actitud hacia los demás y nuevamente Austan Kosan aquí enfatiza que, como consecuencia, la manipulación de la mentira, la preparación de las reuniones, etcétera, tienen lugar en tal contexto. Entonces el otro es cada vez más, la otra persona no es vista como un compañero, como una persona igual en principio en derechos y obligaciones que nosotros, sino como una víctima de la que no debería cuidar. Y otra consecuencia que se deriva de ello, este proceso político que ahora se está instalando bien es la formación de partidos políticos, por lo que mi argumento es que los partidos políticos son consecuencia necesaria de la toma de decisiones colectiva coercitiva. La toma de decisiones colectiva como tal no resulta simplemente de la introducción de un Estado, sino que proviene de la toma de decisiones colectiva. Porque si la decisión es el elemento crucial, entonces tenemos el interés de orientar las decisiones hacia el resultado correcto. Como consecuencia tenemos una tendencia hacia la centralización política dentro de cada partido y la calización de los diferentes partidos en sí mismos, por lo que no tengo tiempo para desarrollar esto ahora, pero los partidos tienen intereses comunes. Por lo general todos los miembros de todos los partidos quieren que el partido desempeñe un papel más importante en el proceso político para tener puntos en común allí, por lo tanto, tienen el incentivo para los acuerdos de huelga, llegan a acuerdos parciales con todos los demás partidos en lo que respecta a sus intereses comunes compartidos, por lo que la consecuencia natural es la creciente oposición entre los representantes y los representados y, por lo tanto, el surgimiento de un sistema político, por lo que estamos hablando de en esta situación ni siquiera tenemos un Estado y lo interesante del estudio Kosan es que muestra que el sistema surge en una fase preestatal, incluso si el Estado es oficialmente monárquico, simplemente se crea. Este elemento de toma de decisiones colectiva, per se, genera un proceso que conduce a este resultado, por lo que el Estado, por supuesto, refuerza todos los elementos malos del maldito proceso colectivo de toma de decisiones, porque el Estado puede crear monopolios legales, sobre todo en dinero, educación jurídica, información, el Estado, a través de varios medios, a través de la regulación y también de subsidios, al pagar anuncios en estaciones de televisión y periódicos, pueden crear propaganda en su nombre, etc., y el Estado también puede eliminar la competencia, cooptando a cualquier persona que tenga algún talento, alguna oratoria política, habilidades y demás, son cooptados, ¿cierto? Eso es lo que todas las fundaciones transatlánticas hacen con todo su talento y no sé qué derecho, así que traen a cualquiera que apenas puede decir 3 frases seguidas sin equivocarse, ¿verdad? Todo adentro y por supuesto eliminan la competencia. En la medida de lo posible, lo vemos en Alemania, por ejemplo, en la lucha contra el IFD y en los EU y la oposición histérica a Donald
Trump y luego el último elemento es, por supuesto, ACB democracia. Bueno, en realidad son los representantes que se postulan los que se consideran dueños de todo el país, etc., y todos los demás son simplemente elementos que pueden ser más o menos dóciles o perturbadores de la derecha. Orden y así, si es necesario, exportamos a las personas que no cumplen e importamos personas que probablemente cumplan ahora. Realmente definitivamente se me acaba el tiempo, vale, da. Entonces, verás. Bien, me opongo a mi caso a favor de la democracia, vale, gané. No entrar en esta democracia coercitiva no es una cultura de la racionalidad de la razonabilidad. Encontrará mucho material sobre este tema en un libro que Hans Simon Haper editó hace unos 20 años sobre defensa nacional, especialmente en los primeros capítulos y que, como ve, quiero decir, hay razones sistemáticas por las que la democracia implica una forma emocional muy emotiva de interactuar con los demás y está nuevamente vinculado a este elemento básico de que en una democracia coercitiva lo que cuenta es la decisión, no es el acuerdo sobre nada, es la decisión lo que cuenta. En consecuencia, se utilizan todas las técnicas de manipulación masiva que normalmente son apelaciones a las emociones en lugar de a las razones, porque la mayoría de las personas tienen capacidades intelectuales limitadas y el atractivo emocional es mucho más rápido que una discusión larga y así sucesivamente, pero pocas personas tienen tanto tiempo. Mientras lo hacemos y discutimos cosas durante horas y horas por las tardes, aquí en las agradables tardes de Boudou y tenemos una cultura de robo legalizado, por supuesto, en el viejo mundo teníamos la esclavitud, está bien, y creo que la esclavitud realmente no terminó porque si pagas más del 50% de tus ingresos anuales en impuestos. Bueno, no sé qué otra palabra deseas usar correctamente e incluso si es solo el 30% o el 20%, eres un esclavo parcial, quiero decir, esa es la de hecho, obtenemos una cultura de robo legalizado que, por supuesto, se ve reforzada por nuestro sistema monetario actual. Y finalmente obtenemos un alejamiento de incentivos muy fuertes para abandonar el mono ISM, para el cual Sócrates, Aristóteles y Platón encontraron fundamentos teológicos y que fueron desarrollados por los filósofos cristianos, los teólogos, también por los musulmanes y los teólogos judíos. Y volvemos a los buenos tiempos del politeísmo romano y griego y el relativismo correspondiente, así que, en conclusión, la raíz del problema parece ser coercitiva. Democracia, no democracia como tal. Lo que me recuerda a un incidente muy encantador. Una de las primeras cosas que aprendí de Walter Block cuando lo conocí. Walter me dijo que se refería a un buen amigo mío alemán, Stefan Blancat, es un conocido filósofo libertario en Alemania. Entonces Stan va a una conferencia libertaria y trae a una hermana. Está bien, la hermana es comunista, así que camina hasta el bloque Walter y dice: hola, soy tan blanca y soy comunista, y Walt toma su mano y la mira. En muy buen momento él dice: oh, mi nombre es Walter Block, entonces eres un comunista voluntario. Sí, y ese es un punto crucial, así que, como libertarios y Ausan, no tenemos razones para oponernos a ser democracia en principio, ¿verdad? No es democracia. Ese es realmente el problema. La democracia voluntaria está bien, siempre y cuando sea competitiva, siempre y cuando puedas entrar, puedas salir. La raíz del problema es la coerción, siempre es correcta, y luego, en lo que respecta a la forma práctica, tenemos que impulsar hacia para reducir el alcance del Estado, necesitamos trabajar para deshacernos de los monopolios legales de varios tipos, especialmente de la banca central y, por supuesto, también debemos volver a invertir la jerarquía de normas. Jerarquía de normas significa que el derecho internacional viene antes que el derecho nacional, viene antes que el derecho regional, viene antes que el derecho local, y la sólida jerarquía en una sociedad libertaria proviene de las reglas comunitarias. Primero,
Todas las reglas regionales son subsidiarias complementarias y luego lo mismo para las normas nacionales y derecho internacional y como nos ha explicado Frank David Dev. No hay razón para consagrar esto en la ley. El derecho puede ser competitivo, así que vamos a ser medievales en ese sentido, pero muchas gracias por su atención, aplausos.